Nunca debí mirarla 2 veces. Era solo una entrevista, un accidente sin importancia, una mujer que no pertenecía a mi mundo. Pero bastó su forma de sostenerme la mirada, de no temblar frente a mí, para que algo empezara a quebrarse por dentro. Yo, que siempre tuve el control, estaba a punto de perderlo todo, por alguien que jamás imaginé desear. Si te gustan las historias intensas, quédate hasta el final, suscríbete al canal y deja tu like. Esta historia apenas está comenzando. El reloj del tablero marcaba las 06:58 cuando decidí que Madrid debía pedirme permiso antes de intentar arruinar mi mañana. No era una metáfora, era un hecho. A esa hora, la ciudad todavía se desperezaba como un animal perezoso, y yo ya iba vestido, planchado, perfumado, con el control en el bolsillo interno del saco y la agenda en la cabeza como si fuera un mapa de guerra. A mi derecha, el asiento del copiloto estaba impecable, vacío, como corresponde. No tolero el desorden, no tolero los imprevistos, y sobre todo, no tolero que alguien piense que puede invadirme el espacio sin consecuencias. Por eso, cuando sentí el impacto, suave, casi ridículo, más un empujón que un choque, tardé una fracción de segundo en aceptarlo. Ese sonido seco, ese toc vergonzoso que te dice que el universo se te rió en la cara. Frené. Respiré hondo, y en mi cabeza se encendió una frase que jamás diría en voz alta. ¿En serio? Bajé del coche con una calma falsa, la clase de calma que precede a una sentencia. Revisé el lateral del vehículo como un cirujano. Nada grave. Apenas un rasguño que me ofendía más por la idea de que existiera que por el costo de arreglarlo. Me giré hacia el otro coche esperando encontrar lo habitual. Alguien desesperado, disculpas temblorosas, lágrimas, excusas, una persona pidiéndome perdón como si yo fuera el juez final de su vida. Pero la puerta del otro coche se abrió y lo primero que salió fue una mochila infantil que casi se cae al suelo. Luego apareció una niña, unos 12 años, con una expresión perfectamente indiferente, como si la vida fuera una serie que ya vio 2 veces. Se acomodó el cinturón con tranquilidad, miró alrededor y dijo, ¿ya chocaste otra vez? Me quedé inmóvil, otra vez. Eso implicaba una historia larga, y yo no estaba seguro de querer escucharla. La que salió después fue la conductora. 25, tal vez. Pelo oscuro recogido de manera práctica, no arreglada. Práctica, cara limpia, sin dramatismo. Ojos oscuros con esa firmeza incómoda de la gente que no vive para agradar. Cerró la puerta, respiró hondo y caminó hacia mí con paso rápido pero contenido, como quien no tiene tiempo para derrumbarse porque el mundo no se lo permite. Buenos días, dijo. No lo siento primero, no perdón. Buenos días, respondí, y mi tono fue más frío de lo necesario. Ella miró el lateral de mi coche y luego el suyo. Hizo un cálculo mental. Lo vi en su mirada. Evaluación, costo, tiempo, prioridad. Fue culpa mía, dijo al fin. No voy a perder tiempo inventando una excusa. Me distraje un segundo. Lo dijo sin victimismo, sin teatralidad, con esa honestidad que, en mi experiencia, suele estar reservada para los ingenuos o para la gente peligrosa. ¿Y ese segundo le pareció buena idea? Solté, mirando mi coche como si fuera una obra de arte profanada. Esperaba verla encogerse. Esperaba ansiedad, una explicación atropellada, algo, pero lo único que hizo fue sostenerme la mirada. No, contestó. Me pareció una idea estúpida, por eso estoy aquí, asumiéndolo. Silencio. La niña del coche soltó un suspiro dramático. Sofía, ¿vamos a llegar o no? Sofía. Ahí estaba el nombre. Sencillo, claro, sin adornos, igual que ella. Sofía se giró hacia la niña con una paciencia de adulto cansado. 5 minutos, Clara. 5 minutos, lo dijo como si fuera una promesa inquebrantable. La niña rodó los ojos. Siempre dices 5, porque siempre son 5, replicó Sofía, con una calma que me resultó extrañamente graciosa. Clara me miró con descaro, de arriba a abajo. Tu coche es de millonario. Sofía cerró los ojos un segundo, apenas un segundo, pero lo suficiente para delatar que ese comentario le dolía, no por mí, sino por la vergüenza ajena. Clara, ¿qué? Dijo la niña, genuinamente confundida.
Es un hecho. Mira los asientos. No pude evitarlo. Se me escapó una risa breve, seca, más por incredulidad que por diversión. Sofía me miró como si mi risa fuera un fenómeno extraño en un hombre como yo. Perdón, dijo ella, ahora sí. Está nerviosa, y yo también debería estarlo, pero no puedo. Esa frase me golpeó más de lo que debía. No puedo. ¿Por qué? Pregunté, sin saber por qué me importaba. Sofía respiró hondo. Su mirada, por primera vez, se ablandó apenas, porque tengo una entrevista de trabajo en... Miró la hora en su celular. 18 minutos. La niña agregó como si presentara una misión militar. Y si no le dan el trabajo, comemos arroz toda la semana. Sofía le lanzó una mirada que era mitad cállate y mitad te amo. No exageres. No exagero, insistió Clara. El arroz es real. Algo en esa dinámica me desconcertó. No era drama, era rutina. Un tipo de supervivencia doméstica que yo no conocía. Me aclaré la garganta, retomando el papel que me quedaba cómodo, el de hombre importante con prisa. Bien, intercambiemos datos. Si el daño es mínimo, lo resolvemos sin perder la mañana. Sofía asintió rápido, ya sacando su celular, eficiente. Perfecto. Mientras escribía mis datos, la observé sin querer, no por su cuerpo, no por una atracción inmediata, no, o al menos eso quise decirme. La observé porque tenía un tipo de compostura rara. No era seguridad arrogante, era una seguridad nacida de no tener alternativa. Y eso suele ser más sólido. ¿Su apellido? Pregunté. Iglesias, Sofía Iglesias. Adrián Valcárcel, respondí casi automático. Ella escribió mi nombre sin reaccionar, y eso me irritó en un lugar tonto. La mayoría de la gente reacciona. Pregunta, reconoce, se incomoda. Ella solo guardó el dato como quien archiva un documento. Terminé de anotar y guardé el teléfono. ¿Dónde es la entrevista? Pregunté, como si fuera solo curiosidad logística. Sofía dudó un instante. Ese mínimo instante, como si medir la verdad fuera una decisión. En Valcárcel y Asociados sentí que el aire se detuvo, aunque el tráfico seguía pasando detrás de nosotros como si nada. Volví a mirarla. ¿Qué dijo? Valcárcel y Asociados, repitió sin darse cuenta todavía del golpe invisible. Es importante. De verdad, por primera vez en mucho tiempo, mi agenda mental se quedó en blanco. Yo era Valcárcel, y esa mujer, la que me acababa de rozar el coche en la Castellana con una niña de 12 años diciéndome «millonario», iba camino a una entrevista en mi empresa. Claro, perfecto. El universo tenía sentido del humor. Dije, con una calma que no sentía. Entiendo. Sofía me observó detectando algo. No sabía qué, pero lo notó. ¿Está bien? ¿Está bien? Me preguntó si yo estaba bien, como si el problema pudiera ser yo. Como si no fuera ella la que acababa de chocar mi coche. Me crucé de brazos. Estoy perfecto. Usted debería apurarse si no quiere llegar tarde. Ella apretó la mandíbula y por un segundo vi el impulso de responderme algo filoso, pero lo tragó. Educada. Determinada. No iba a desperdiciar energía en mi ego. Tiene razón, dijo. Y ese tiene razón no fue sumiso. Fue estratégico. Se giró hacia Clara. Vamos, ¿y el millonario? Preguntó la niña, señalándome con el pulgar. No es asunto nuestro, respondió Sofía, ya caminando hacia el coche. Clara me dedicó una sonrisa descarada. Chao, señor millonario. Sofía volvió la cabeza. Solo un segundo. Gracias por no hacerlo peor. Gracias por asumirlo, respondí, y no sé por qué lo dije. Ella asintió y se subió al coche. Arrancó con cuidado, como si de pronto el volante pesara más. Se fue. Me quedé mirando cómo se perdía entre los autos, y ahí, sin aviso, me escuché pensar algo que no combinaba conmigo. ¡Qué mujer tan...! No terminé la frase. Volví a mi coche. Cerré la puerta y respiré hondo. Había perdido 7 minutos. 7. Inaceptable. Arranqué y continué hacia la oficina con la sensación absurda de que el día se había torcido 1 grado. Apenas 1 grado. Pero lo suficiente para que nada encajara igual. Llegué al edificio antes que todos, como siempre. El guardia me saludó con respeto. El lobby olía a limpieza y a mármol recién pulido. Subí en el ascensor solo. Mi reflejo en el espejo, impecable, controlado, inalterable.
hasta que las puertas se abrieron en mi piso, y ahí estaba ella. No podía ser coincidencia. No después de lo que acababa de pasar. Sofía Iglesias estaba en recepción, de pie, con una carpeta en las manos, el cabello aún recogido igual, la misma compostura. Solo que ahora llevaba un blazer sencillo y unos zapatos que habían visto demasiadas calles. Se notaba que había elegido esa ropa con cuidado, no para impresionar, sino para que nadie pudiera decirle, no perteneces. Hablaba con la recepcionista con educación firme. Entiendo, pero tengo la cita confirmada a las 7:30, con recursos humanos. Yo me quedé unos pasos atrás, observándola sin anunciarme. Quería ver si se quebraba, si mostraba nervios, si al entrar en mi mundo se hacía pequeña. No lo hizo. La recepcionista la miró con esa superioridad suave de quien cree tener el poder. Un momento, por favor. Sofía esperó. Quietita, recta, respirando lento, como si se hubiera entrenado para resistir humillaciones. Entonces Clara apareció detrás de un sillón del lobby, con una lata de gaseosa en la mano que no sé de dónde la sacó. Sophie, ¿puedo sentarme en el piso? No, Clara. ¿Y en la silla? En la silla sí. ¿Y si me duermo? No te duermas. Me voy a dormir. No te duermas, repitió Sofía. Y ahí, en ese micro intercambio, vi algo raro. Ternura bajo acero. La recepcionista volvió. Pase, señorita Iglesias, la están esperando. Sofía tomó aire, como quien se prepara para correr una maratón, y caminó hacia el pasillo. En ese momento, giró la cabeza y me vio. Nuestros ojos se encontraron. Ella se quedó helada un instante. Y por primera vez, por fin, vi algo parecido al nerviosismo. No miedo, sorpresa. El tipo de sorpresa que te dice, por favor, que no sea él. Yo avancé, lento, con el placer cruel de saber algo que ella todavía no había terminado de comprender. Señorita Iglesias, dije, y mi voz sonó demasiado dueña del lugar. Ella se enderezó todavía más. Licenciado, empezó sin estar segura de qué decir. Valcárcel, completé. Adrián Valcárcel. La palabra cayó como un sello. Sofía parpadeó. Trató de mantener la compostura, pero la piel alrededor de sus ojos se tensó. Un mínimo gesto. Clara, desde la silla, soltó un «uy». Sofía le lanzó una mirada rápida de advertencia. Yo miré a Clara. «¿Quién es?» «Mi hermana», respondió Sofía sin titubear. No podía dejarla sola. Eso era lo primero humano que decía en mi empresa. Y por alguna razón me irritó que fuera tan razonable. «Está bien», dije, seco. No llegué a ser millonario por cobrarle a alguien por un rasguño. Clara sonrió triunfante. ¿Viste? Sí es millonario. Sofía cerró los ojos un segundo. Los abrió. Me miró con una mezcla de vergüenza y desafío contenido. Lo siento por lo de hace un rato, dijo. No estaba en condiciones de tener un choque hoy. Nadie está en condiciones, respondí. Pero ocurre. Ella apretó la carpeta contra el pecho. Con permiso, no quiero llegar tarde. Ya llegó tarde, dije, mirando el reloj. Era mentira. No había llegado tarde, pero verla tensarse me produjo una satisfacción absurda, infantil. Sofía respiró hondo. Se obligó a sonreír con educación. Entonces, más razón para apurarme. Y se fue. La vi alejarse por el pasillo. La vi caminar con paso firme, no elegante, no estudiado. Firme. Como si cada paso fuera un «no me van a quebrar», y me escuché pensar algo que, otra vez, no combinaba conmigo. Ojalá sea buena. Porque si entra aquí me va a complicar la vida, no por el choque, por esa manera de mirar, por esa determinación que no pide permiso, por esa niña que la llama Sophie como si ella fuera casa, y porque, aunque me molestara admitirlo, había algo peligrosamente interesante en una mujer que no se desarma frente a mí. Mi asistente apareció en el pasillo y me habló de la primera reunión. Yo asentí, automático. Pero mis ojos seguían en la dirección por donde Sofía había desaparecido. Y en mi cabeza, por primera vez en años, la mañana no era solo trabajo, era intriga. No suelo prestar atención a entrevistas junior. Nunca. Para eso está recursos humanos, los filtros, las pruebas, la burocracia que mantiene lejos de mí a quienes todavía no saben moverse en este mundo. Yo me ocupo de lo importante, de los clientes que pagan cifras que no se pronuncian en voz alta.
de las decisiones que pesan toneladas, y sin embargo, ese día me encontré caminando más despacio por el pasillo que llevaba a la sala de entrevistas. No fue consciente al principio, solo una leve desaceleración, como cuando uno baja el volumen de la música para escuchar mejor algo que no sabe qué es. Sofía Iglesias estaba sentada frente a Paula, la responsable de recursos humanos, espalda recta, manos sobre la carpeta, nada de piernas cruzadas con nerviosismo, nada de morderse las uñas, nada de esa sonrisa forzada que la mayoría cree que transmite ganas. No parecía alguien que estuviera pidiendo un favor, parecía alguien que había venido a ocupar un lugar. Me detuve a una distancia prudente, fingiendo revisar el móvil. En realidad, observaba y escuchaba. «Cuéntanos por qué quieres trabajar aquí», dijo Paula, con ese tono amable que suele esconder una evaluación constante. Sofía no respondió de inmediato. Tomó aire, pensó, y ese pequeño gesto ya me irritó y me intrigó a la vez. La mayoría se apura a decir algo bonito. Ella eligió decir algo verdadero. «Porque necesito un lugar donde crecer profesionalmente», respondió. «Y porque este estudio trabaja con un nivel de exigencia que no todos toleran. Yo sí». Paula levantó una ceja. «Eso dicen muchos». «Lo sé», dijo Sofía. «La diferencia es que yo no vine a probar suerte. Vine preparada, preparada». Palabra peligrosa. Crucé los brazos sin darme cuenta. Me incomodó que lo dijera con tanta naturalidad, como si no necesitara convencer a nadie. «Recién graduada, familia humilde», continuó Paula, revisando el CV. «¿No te intimida un ambiente como este?» Sofía sostuvo la mirada. «Me intimidaría no estar a la altura, el resto no». Hubo un silencio breve. Paula asintió, anotó algo. Yo sentí una reacción interna que no me gustó, una mezcla de aprobación y molestia. ¿Quién se cree? Seguí caminando antes de que me vieran, con la sensación de que esa entrevista no iba a terminar donde normalmente terminan las entrevistas junior, en el olvido. Un rato después, ya en mi despacho, no pude evitarlo. Llamé a Paula. «La candidata Iglesias», dije. «Quiero verla». «¿Ahora?» «Ahora». 10 minutos más tarde, Sofía entró en mi oficina. Mi oficina siempre provoca lo mismo. Un segundo de descoloque. Ventanales amplios, madera oscura, orden quirúrgico. Es un espacio diseñado para imponer respeto sin necesidad de levantar la voz. Ella lo recorrió con la mirada apenas un instante, lo justo para ubicarse. Luego volvió a mirarme. «Licenciado Valcárcel». «Señorita Iglesias», respondí. «Tome asiento». Se sentó. Derecha. Otra vez esa postura que no suplica. «Voy a ser directo», dije. «No necesito más asistentes, y menos asistentes junior». Ella no reaccionó, ni un pestañeo de más. «Entiendo», dijo. «Entonces, ¿por qué está aquí?» Sofía respiró hondo, y ahí por primera vez noté algo distinto. No inseguridad, sino contención, como si sostuviera algo pesado dentro del pecho. «Porque sé que puedo ser útil», respondió. «Y porque alguien que no necesita más asistentes no pierde tiempo entrevistando a una». Toque, directo, inteligente. Sentí una punzada de fastidio. Y otra cosa, más sutil. «¿Cree que sabe cómo funciona este lugar?», pregunté. «No todavía», admitió. «Pero aprendo rápido. Y observo mejor». «¿Observa?» «Sí». «¿Qué observó hasta ahora?» Silencio. «Medido». «Que aquí nadie regala nada», dijo. «Y que usted no tolera errores». No estaba equivocada. Eso me incomodó más que cualquier respuesta mal dada. «¿Y eso no la asusta?» Sofía negó despacio. «Me ordena». La miré fijo. Demasiado fijo. No por su cuerpo, no por deseo. Todavía no. Era otra cosa. La sensación de estar frente a alguien que no se quiebra fácil. «Le voy a dar una prueba», dije, sin pensar demasiado. «Si la supera, hablamos». «Está bien». No preguntó cuál. No pidió tiempo. «Tiene hasta mañana a las 9», continué. «Quiero un resumen claro de este contrato». Le pasé un expediente grueso, pesado, técnico. No era material para junior. Sofía lo tomó con cuidado, como si supiera que no era solo papel. «¿Algo más?» «Sí», dije. «Si no lo entiende, no improvise». Ella sostuvo el expediente contra el pecho. «No improviso». Se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «Gracias por la oportunidad. No fue servil, fue honesto». Cuando la puerta se cerró,
Me quedé mirando el lugar vacío frente a mí y me escuché pensar con una media sonrisa irónica. No va a poder. Esa noche llegué a casa más tarde de lo habitual. No porque trabajara más, sino porque trabajé peor. Me distraje. 2 veces releí el mismo mail sin entenderlo. 3 veces miré el reloj sin razón y, sin saber por qué, pensé en Sofía leyendo el contrato. ¿En qué cara pondría? En si frunciría el ceño, en si se rendiría. Ridículo. A la mañana siguiente llegué temprano, como siempre. El edificio aún estaba medio dormido. Fui directo a mi despacho. A las 8:58, alguien golpeó la puerta. «Adelante». Sofía entró. El cabello suelto esta vez, apenas ondulado, todavía húmedo. Un aroma suave quedó en el aire. Algo limpio. No perfume caro. Algo más real. Me obligué a no pensar en eso. «Buenos días», dijo. «¿Terminó?» «Sí». Me entregó el expediente. Marcas, notas adhesivas, páginas señaladas. No parecía el mismo contrato que yo había entregado. «Explíqueme», ordené. Sofía se sentó, abrió el expediente y comenzó a hablar. Sin rodeos, sin adornos. Fue directa al punto débil del contrato, a una cláusula mal redactada que podía generar un problema serio en el futuro. Mientras hablaba, la observé. Sus manos, su voz, la seguridad tranquila con la que explicaba algo complejo sin intentar impresionarme. Sentí algo raro, una grieta mínima en mi certeza. «¿Cómo vio esto?», pregunté. «Porque no lo leí como abogada», respondió. «Lo leí como alguien que podría salir perjudicado». Silencio. Asentí despacio. «Puede empezar el lunes», Sofía parpadeó. Por primera vez la firmeza se resquebrajó un poco. «Gracias. Será un periodo de prueba», aclaré. «No espere privilegios». «No los espero». Se levantó. Antes de salir, dudó un segundo. «¿Licenciado?» «Sí». «Gracias por confiar». Iba a decirle que no confiaba, que solo evaluaba, pero no lo hice. Cuando se fue, me quedé sentado un largo rato. ¿Por qué me importaba tanto que hubiera pasado la prueba? Ese mismo día, mientras caminaba por el pasillo, escuché risas cerca de recepción. Una risa infantil. Me asomé. Clara estaba ahí, sentada en una silla, balanceando las piernas. Sofía hablaba con Paula en voz baja. «Solo hoy», decía Sofía. «Mañana ya tengo con quién dejarla». «No hay problema», respondió Paula, «pero que no se vuelva costumbre». Sofía asintió, seria. Clara me vio, sonrió. «Hola, jefe millonario». Sofía se puso colorada. «Clara, ¿qué?», dijo la niña. «Ya trabaja acá, es lógico. No pude evitarlo». Sonreí apenas. «¿Así que ya repartís títulos?», le pregunté. «Solo los obvios», respondió Clara, encogiéndose de hombros. Sofía cerró los ojos un segundo. «Perdón», murmuró. «No volverá a pasar». «No pasa nada», dije, y me sorprendí a mí mismo. «Pero mañana, no». «Mañana no», confirmó ella. Clara me miró con curiosidad. «Mi hermana es buena, ¿no?». Miré a Sofía. Ella no la miró. Esperó mi respuesta como quien espera un veredicto. «Sí», dije, «es buena». Clara sonrió satisfecha. Lo sabía, y ahí pasó algo incómodo, algo humano, algo que no debía pasar en mi empresa. Sofía me miró, no con gratitud exagerada, con algo más profundo, como si esa frase hubiera validado algo que llevaba años sosteniendo sola. Se fueron, y yo me quedé parado en medio del pasillo, con la sensación absurda de haber dicho algo importante sin planearlo. Durante los días siguientes, Sofía no trajo a Clara. Llegaba puntual, se iba tarde, trabajaba en silencio, observaba, aprendía, y yo empecé a observarla también. Cómo caminaba sin hacer ruido, cómo dejaba los informes perfectamente alineados, cómo escuchaba más de lo que hablaba. Y, sin querer, empecé a notar cosas que no debía notar. El modo en que se recogía el pelo cuando se concentraba, el gesto leve de morderse el labio al leer algo difícil, el rastro de ese aroma que quedaba cuando pasaba cerca. Me descubrí pensando cosas absurdas. ¿Siempre se peinó así? ¿O lo hizo hoy, cuando camina y deja ese perfume en el aire? Qué difícil es concentrarme. Me odié un poco por eso. No mezclo trabajo con deseo, nunca. Y sin embargo,
Algo empezaba a desordenarse. No era amor, no era pasión descontrolada, era una atención incómoda, persistente, y no tenía idea de hasta dónde podía llevarme. El lunes llegó con esa puntualidad cruel de los días que no piden permiso. El edificio olía a café recién hecho y a ambición, esa mezcla que a algunos les da energía y a otros les despierta la ansiedad. Yo entré como siempre. Impecable, temprano, con la sensación de que el mundo todavía estaba en silencio y, por lo tanto, todavía se podía controlar. Sofía ya estaba en su escritorio cuando pasé por el área común. No levantó la mano para saludarme. No buscó mi mirada como si yo fuera un trofeo. No sonrió de más. Solo se incorporó apenas, con educación, y volvió a lo suyo, como si la presencia del dueño de la empresa fuera parte del paisaje, como si yo no mereciera esa reacción exagerada que todos creen que a mí me gusta. Y eso, por alguna razón, me incomodó. Me metí en mi despacho y cerré la puerta con un golpe seco. El sonido retumbó como una orden. A los pocos segundos, Sofía tocó con los nudillos. Adelante. Entró con una carpeta y un post-it pegado al borde superior, perfectamente centrado. Me la dejó sobre la mesa. Hay 2 citas jurisprudenciales que conviene actualizar en el informe de la mañana, dijo, sin justificar nada, sin excusas. Ya lo corregí y lo dejé listo para firma. Levanté la vista. Ella no estaba orgullosa ni buscando aprobación, solo eficiente. ¿Cómo lo encontró?, pregunté, más por mi propia necesidad de entenderla que por control. Porque la última reforma es de hace 3 meses, respondió. Y si el cliente es quien creo, va a tener un equipo revisando esto con lupa. La miré fijo. Esa frase no era de una junior, era de alguien que ya había pasado por la experiencia de ser subestimada y decidir que nunca más la agarrarían desprevenida. Bien, dije, seco. Sofía asintió, y cuando se giró para salir, el movimiento de su pelo rozó su cuello de una forma ridículamente suave. La vi de reojo y sentí una irritación absurda conmigo mismo. No, esto no. Pero ese no ya no era una orden, era una súplica. El resto de la mañana transcurrió con su ritmo habitual. Llamadas, correos, una reunión con 2 socios, la presión constante de sostener una imagen de control. A las 11:30 me avisaron que venía alguien a verme. No esperaba visitas. No tolero las sorpresas. Cuando la puerta se abrió y apareció Valeria, lo entendí todo. Valeria no entraba en lugares, los ocupaba. Vestida con una chaqueta blanca que probablemente costaba lo mismo que el sueldo de un empleado, zapatos impecables, un perfume caro que parecía anunciarse antes de que ella hablara. Su sonrisa era perfecta, medida, como si estuviera ensayada para cámara. «Amor», dijo, y me besó la mejilla con esa falta de naturalidad elegante que ella llamaba clase. Yo me levanté por inercia. Una parte de mí quería que la escena fuera impecable. Otra, más pequeña y más nueva, se preguntó por qué se sentía como un trámite. «¿Qué haces acá?», pregunté. «Vine a invitarte a almorzar», respondió, como si fuera obvio que podía alterar mi agenda. «No te veo desde hace 2 días, Adrián». Yo nunca permito que alguien mueva mi agenda, pero Valeria vivía convencida de que mi vida era una extensión de la suya. «Tengo trabajo», dije. «Siempre tienes trabajo», se quejó con una delicadeza falsa. «Y siempre tienes esa cara de soy el hombre más ocupado del mundo. Relájate un poco. Si no, te vas a convertir en tu padre». La frase me tensó la mandíbula de inmediato. Valeria tenía ese don, tocar con una uña el lugar exacto donde dolía y sonreír como si fuera cariño. «No hables de mi padre», dije bajo. «Ay, por favor», respondió ella, rodando los ojos. «Todo el mundo sabe que lo adoras, y todo el mundo sabe que te volvió así, como si yo fuera un defecto que ella toleraba». «Almorzamos otro día», corté. Valeria se acercó a mi escritorio, vio papeles, hizo una mueca. «¿Otra vez con contratos aburridos? Te juro que no entiendo cómo puedes vivir sin algo más divertido». Lo dijo mirando mi boca, como si el mundo fuera un juego que se ganaba con insinuaciones. En ese momento, alguien tocó la puerta. «Licenciado», se escuchó la voz de Sofía. «Perdón, pero llegó el mensajero con la documentación original que pidió. Necesita su firma». «Pase», dije. Sofía entró. Traía un sobre y un bolígrafo. Ni siquiera miró a Valeria al principio, como si no existiera. Yo noté eso, y, por alguna razón, me gustó.
Valeria, en cambio, la miró de arriba a abajo, lento, como quien evalúa una prenda barata. Sofía se acercó a mi escritorio, me extendió el sobre. Aquí, dijo. Firmé. Sofía recogió el sobre, se giró. Gracias. Y entonces Valeria habló, con esa voz dulce que usaba cuando quería humillar sin parecer vulgar. ¿Y tú quién eres? Sofía se detuvo, respiró y se dio vuelta con calma. Sofía Iglesias, asistente junior del despacho. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa. Era un gesto de superioridad. Ah, asistente. Ya veo. Sofía mantuvo la mirada, firme. ¿Necesita algo más, licenciado? Me estaba preguntando a mí, ignorando a Valeria, como si Valeria no tuviera poder en ese cuarto. Valeria parpadeó herida en su orgullo. «Qué gracioso», murmuró Valeria. «Ahora contratas asistentes bonitas. Antes no te interesaba ese tipo de decoración». Sofía no reaccionó como víctima, no se encogió, no se defendió, solo se quedó quieta, con una compostura que en otro contexto sería admiración. En ese contexto fue dinamita. Sentí un impulso incómodo. «Valeria», dije, con tono plano. «No es el momento». Valeria se volvió hacia mí, como si yo la hubiera traicionado. «¿No es el momento para qué? ¿Para hablar? ¿Para preguntarte por tu vida?» «Adrián, últimamente estás raro». Yo apreté la mandíbula. «Raro» era una palabra que ella usaba cuando algo no giraba alrededor de ella. Sofía me miró un segundo, como si percibiera que estaba en medio de algo que no le pertenecía, y dio un paso hacia la puerta. Me retiró. «No», dije, y la palabra salió demasiado rápida. «Espere». Sofía se detuvo. Valeria me miró como si yo acabara de cometer un error público. «¿Espere?», repitió Valeria con una risa seca. «¿Ahora le das órdenes para que se quede a escuchar?» Yo sentí que el aire se ponía más denso. «Valeria, por favor», dije, controlando el tono. «Estoy trabajando». Valeria se acercó, bajó la voz. «¿Trabajando o entreteniéndote?» Me miró con esa mezcla de desafío y posesión que antes yo confundía con pasión. Ahora, por primera vez, la vi como lo que era, un juego constante de dominación. Sofía seguía quieta, sin intervenir, pero su presencia lo cambiaba todo, como un espejo incómodo que me obligaba a verme desde afuera. Valeria se giró hacia Sofía. «¿Cómo dijiste que te llamabas?» «Sofía Iglesias». «Sofía», repitió, saboreando el nombre. «Qué nombre tan correcto para alguien tan común». Ahí algo en mí se tensó. Fue un impulso frío de poner límites. Un límite que yo nunca había puesto con Valeria, porque Valeria siempre funcionó como un adorno perfecto para mi imagen, pero Sofía no era un adorno. Y precisamente por eso, que la trataran como uno me molestó de un modo que no encajaba en mi lógica. «Basta, Valeria», dije. Silencio. Valeria me miró, incrédula. «¿Me estás hablando así por...?» Ella, yo odié la precisión de esa pregunta, porque me obligaba a responder algo que no quería formular ni para mí mismo. Sofía bajó la mirada apenas, como si no quisiera ser el centro, y esa reacción, lejos de hacerla más pequeña, la hizo más digna. «Te estoy hablando así porque estás faltando el respeto en mi oficina», dije, sin elevar la voz, «y eso no lo tolero». Valeria sonrió, pero era una sonrisa rota. «Claro, en tu oficina, siempre con tus reglas, siempre con tu control». Se cruzó de brazos. «¿Sabes qué? Me aburres, Adrián, me aburre tu rigidez. Me aburre que todo sea un contrato, una norma, un no se puede». Su voz subió un poco. «Y ahora, para colmo, resulta que defiendes a tu asistente». Sofía se movió apenas, como si quisiera hablar. No lo hizo. Yo respiré despacio. «Valeria, esto no es un espectáculo», dije. «Si viniste a almorzar, te dije que no. Si viniste a armar una escena, te pido que te vayas». Valeria me miró como si yo le hubiera dado una bofetada. «¿Que me vaya?» «Sí». La palabra cayó como un sello sobre una hoja. Valeria se quedó inmóvil un segundo, y luego soltó una risa breve, amarga. «Perfecto», dijo. «Me voy, pero no por ella, por mí. Porque no pienso competir con una chica que ni siquiera sabe dónde está parada». Sofía levantó la mirada. Sus ojos estaban tranquilos. No había miedo. Había cansancio, como si ese tipo de ataques no fueran nuevos para ella.
Valeria caminó hacia la puerta. Se detuvo y me miró por última vez. «Te vas a arrepentir». Se fue. La puerta se cerró, y el silencio que quedó no fue cómodo. Fue revelador. Sofía seguía de pie, con el sobre en la mano, como si no supiera si debía existir en ese lugar después de lo ocurrido. Yo me pasé la mano por el cabello, molesto conmigo mismo. «No debió escuchar eso», dije. «No es la primera vez que escucho cosas peores», respondió Sofía. La frase me golpeó, porque no la dijo para victimizarse. La dijo como un dato. Me miró con calma. «¿Quiere que siga con lo del mensajero?» Yo debería haber dicho sí y volver al trabajo, como siempre, pero me quedé mirándola unos segundos de más. «¿Está bien?», pregunté, seco, como si el cuidado tuviera que disfrazarse de formalidad. Sofía respiró. «Estoy bien», dijo. «Solo no me gusta ser la razón de un problema». «Usted no es la razón», respondí. Y ahí, sin querer, mi voz se suavizó 1 milímetro. Casi imperceptible. Sofía me observó un segundo, como si estuviera midiendo qué versión de mí estaba hablando. «Licenciado, gracias», dijo al fin. Yo asentí, incómodo. Me molestaba que me agradeciera, porque hacía que lo ocurrido se sintiera más grande de lo que yo quería admitir. «Vaya a su escritorio». Sí. Cuando salió me quedé solo, y lo primero que hice fue lo más absurdo. Miré la puerta como si todavía pudiera verla cruzar. Mi mente, que normalmente es una máquina de lógica, decidió traicionarme con un pensamiento estúpido. ¿Desde cuándo me importa esto? En la tarde, mientras revisaba documentos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. «No me llames». Ya decidí. Lo leí 2 veces. No sentí pánico. No sentí la urgencia de recuperarla. Sentí alivio. Y eso me asustó más que cualquier amenaza. A las 6, Sofía entró con un informe. «Terminé la síntesis del caso Mendoza», dijo. «Y encontré un detalle». «¿Qué detalle?» Sofía dejó el informe abierto, señaló una línea. «La contraparte está usando un modelo de contrato viejo. Hay una contradicción en una cláusula de confidencialidad. Si firmamos así, en 6 meses puede volverse contra nuestro cliente». La miré. «¿Estás segura?» «Sí. Ya comparé con la última versión y revisé jurisprudencia reciente». Me miró firme. «No le diría esto si no estuviera segura». Yo tomé el documento. Leí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a admiración pura, sin deseo, sin juego, sin ego. Ella lo había visto, yo no. Me quedé quieto, con la vista clavada en la hoja, y una frase se me formó sola en la mente, como un golpe seco. «¿Cómo no vi esto antes?» Levanté la vista. Sofía estaba ahí, esperando mi reacción con esa calma que ya empezaba a desordenarme por dentro. «Ella me acaba de salvar», pensé, y odié lo literal del pensamiento, porque sonó como una verdad demasiado grande. Mi pecho se apretó, no por miedo, por algo más raro, la sensación de depender de alguien, aunque fuera mínimamente, y que ese alguien fuera precisamente la mujer que yo había catalogado como Junior y de paso. Y la última frase apareció, inevitable, cruda, sin permiso. «Carajo, estoy perdido». Tragué saliva. Tuve que buscar mi tono profesional como quien busca una camisa en un cuarto oscuro. «Bien visto», dije al fin. «Muy bien visto». Sofía bajó la mirada apenas, como si esa aprobación fuera peligrosa. «¿Qué quiere que haga?» «Quiero que venga conmigo a la reunión con el cliente mañana a primera hora», dije. «¿Va a explicarlo usted?» Sofía abrió los ojos, sorprendida. «¿Yo?» «Sí, pero no me discuta». Corté, automático. Y luego, al verla tensarse, añadí con más control. «Está preparada. Y si alguien intenta minimizarla, lo quiero ver en su cara cuando se equivoquen». Sofía respiró, asintió. «De acuerdo». Cuando se fue, me quedé mirando el informe como si fuera una prueba de que el mundo acababa de cambiar de dirección sin consultarme. Esa noche, al salir del edificio, la vi en la vereda, guardando cosas en su bolso. Un taxi se acercó. Ella levantó la mano. Y ahí lo vi. Un colega del área de litigios, joven, sonriente, demasiado confiado, se acercó a ella y le dijo algo. Sofía rió. Una risa breve, cálida. No escuché qué dijo. Solo vi la escena desde lejos, y mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Una tensión en el estómago. Una incomodidad ridícula. ¿Qué dijo ese idiota?
¿Por qué ella se ríe así con él? Me odié. Me burlé mentalmente de mí mismo. Mírate, Valcárcel. ¿Ahora te molesta que alguien hable con una empleada? Sofía sacó el celular. Miró la pantalla, tecleó algo rápido, y ahí mi mente decidió convertirse en un payaso inseguro, como si el universo quisiera humillarme un poco por tanta soberbia acumulada. Agarró el celular. ¿Será para escribirle a él? ¿Quedaron de salir o escuché mal? Apreté los dientes. Ridículo. Patético. El taxi llegó. Sofía subió. El colega se despidió agitando la mano. Yo me quedé quieto, con el saco en el brazo, mirando cómo el taxi se perdía en la noche de Madrid, y pensé con una ironía amarga que me arrancó una sonrisa mínima. Esto me está pasando de verdad, y no tengo ni idea de cómo se detiene. El martes empezó antes de que amaneciera del todo, como si Madrid todavía estuviera bostezando y yo ya estuviera exigiéndole disciplina. Llegué al edificio con el mismo traje oscuro, el mismo reloj, el mismo paso de siempre, pero con una sensación nueva bajo la piel, una incomodidad silenciosa que no se parecía al estrés de un caso ni a la presión de una negociación. Se parecía demasiado a otra cosa. En el ascensor, mi reflejo me devolvió un rostro sereno, controlado, y, sin embargo, por dentro, una parte de mí seguía viendo a Sofía tecleando en su celular la noche anterior, riéndose con ese colega que no merecía ni el aire que respiraba cerca de ella. ¡Qué ridículo! ¡Qué humano! Apreté la mandíbula y salí del ascensor como si el metal hubiera intentado hablarme. Sofía ya estaba ahí. No exagero, ya estaba, con una carpeta gruesa, un resumen impreso, el cabello recogido con una pulcritud que no era coqueta, era estratégica. Vestía sobria, profesional, pero había algo distinto. No un cambio evidente, no un intento de llamar la atención. Era más bien una firmeza, una claridad en su postura, como si hoy no fuera la junior, sino alguien que venía a reclamar un espacio. Cuando me vio, se puso de pie. «Buenos días, licenciado». Yo odié que mi mente eligiera exactamente ese segundo para registrar el olor de su perfume. Limpio, discreto, pero persistente. El tipo de aroma que no invade, pero se queda. El tipo de aroma que te persigue después, incluso cuando ya no hay nadie. «Buenos días», respondí, neutral. «¿Lista?» «Sí, solo eso». «Sí». Sin nervios, sin titubeos, ni una palabra de más. Entramos a la sala de reuniones a las 8 en punto. El cliente llegó con su equipo, 3 abogados externos, 2 asesores financieros y ese aire de gente acostumbrada a ganar. Se llamaba César Rivas, dueño de un conglomerado que sonaba en las noticias por adquisiciones y escándalos con la misma frecuencia. Era inteligente, implacable y encantador. Lo peor. «Adrián», dijo, estrechándome la mano. «Siempre puntual. Me gusta». «Usted también», respondí. César miró detrás de mí y vio a Sofía. Su mirada tardó medio segundo más de lo normal. Los hombres como él hacen eso. Evalúan todo como si el mundo estuviera a la venta. «¿Y ella?», preguntó. «Sofía Iglesias, mi asistente junior», dije con frialdad administrativa. César sonrió como quien recibe un regalo inesperado. «Encantado, Sofía». «Encantada», respondió ella, y el tono fue correcto. Ni coqueteo, ni rigidez. Solo educación firme. Nos sentamos. Yo lideré los primeros minutos. Contexto, objetivos, estrategia. Todo bajo control, hasta que llegamos al punto de la cláusula. Antes de avanzar, dije, mirando a César, hay un detalle en su contrato que podría convertirse en un problema serio en unos meses. César alzó una ceja. Divertido. ¿Un problema serio? Eso suena caro, Adrián. Puede ser caro o puede ser un desastre reputacional, respondí. Depende de cómo lo maneje. Los abogados externos intercambiaron miradas rápidas. Ese gesto de, a ver con qué viene este, que yo conozco demasiado bien. Me giré hacia Sofía. Explíquelo. Sofía abrió su carpeta, acomodó las hojas y habló. No habló como alguien que pide permiso, habló como alguien que sabe. La cláusula de confidencialidad que aparece en el anexo 3 está basada en un modelo anterior a la reforma de hace 3 meses, dijo. Eso crea una contradicción con el apartado de divulgación interna, porque la redacción permite que la contraparte alegue incumplimiento incluso cuando usted actúe dentro del margen de su propia estructura corporativa. Uno de los abogados externos,
Un tipo con corbata roja y sonrisa sobradora soltó una risa breve. ¿Una asistente junior está interpretando la reforma? Sofía no parpadeó. Sí, y, con respeto, la reforma se publicó en el boletín oficial y está siendo utilizada ya en litigios recientes. Si usted no la considera relevante, es su criterio. Pero el juez que reciba el caso probablemente sí. El silencio fue instantáneo. Un silencio pesado, delicioso. Mi boca casi se curvó en una sonrisa. Casi. César se inclinó hacia adelante, interesado de verdad. ¿Tiene ejemplos? Sofía deslizó 2 hojas hacia él, marcadas con notas adhesivas. Aquí y aquí. Son fallos recientes. La interpretación ha sido consistente. César las leyó, frunció el ceño y levantó la mirada. Esto nadie me lo mencionó. Porque su equipo está revisando desde la lógica de siempre se hizo así, respondió Sofía sin arrogancia. Y esa lógica es la más peligrosa cuando el marco legal cambia. Yo observé la escena como si estuviera viendo a alguien abrir una puerta en un edificio que yo creía conocer por completo. Ella estaba haciendo exactamente lo que yo esperaba de un abogado senior, y lo hacía con una serenidad que desarmaba. Uno de los asesores financieros carraspeó. ¿Y cuál es la solución? Sofía respiró, sin apuro. Reformular la cláusula para que delimite con precisión qué se considera divulgación externa y agregar un párrafo que proteja al grupo empresarial cuando comparta información dentro de su estructura. Con eso, evitamos ambigüedades y blindamos el contrato ante interpretaciones maliciosas. César dejó las hojas sobre la mesa. Adrián, dijo lentamente, ¿dónde la encontraste? Sentí un golpe incómodo en el orgullo, porque esa pregunta tenía veneno oculto. ¿Cómo se te pasó esto antes? Yo mantuve mi calma. Ella se ganó su lugar. César la miró con una expresión nueva. Sofía, si este contrato se firmaba así, yo me comía un problema enorme. Ella asintió. Sí, ni de nada, ni sonrisa complaciente. Solo sí, como si el hecho fuera más importante que la gratitud. César soltó una carcajada breve. Me caes bien, dices la verdad sin decorar nada. Yo sentí algo atravesarme el pecho, un impulso irracional, como si ese hombre estuviera demasiado cerca de ella, como si ese hombre, con su dinero y su sonrisa, pudiera robarme algo que yo no tenía derecho a reclamar. Me enderecé. Pasemos a la renegociación, dije, cortante. Los siguientes 40 minutos fueron productivos. La reunión terminó mejor de lo esperado. El cliente se fue satisfecho. Los abogados externos se fueron con la dignidad golpeada. Y Sofía guardó sus papeles con la misma calma con la que había dejado a un senior en ridículo sin levantarla. Cuando la sala quedó vacía, me quedé con ella. Buen trabajo, dije. Sofía levantó la vista. Gracias. Otra vez esa palabra. Gracias. Como si yo le hubiera regalado algo. Como si yo no fuera, en realidad, el beneficiado. No fue solo bueno, admití. Fue impecable. Ella parpadeó, apenas. Solo hice lo que tenía que hacer. No, dije, y mi tono se endureció sin querer. Hizo lo que otros no vieron. Sofía sostuvo mi mirada. No bajó los ojos. No se achicó. Licenciado, dijo con suavidad, si me permite, creo que usted sí lo habría visto. Solo que quizá no esperaba que yo lo viera primero. Me quedé quieto. Era una frase peligrosa, no por insolente, sino por verdadera. Sentí un calor incómodo en la nuca. No estaba acostumbrado a que me hablaran así. Con respeto, sí, pero también con inteligencia y coraje. Vuelva a su escritorio, dije, demasiado seco, como si pudiera apagar lo que se me estaba moviendo por dentro. Sofía asintió. Sí, se fue. Y yo me quedé solo, con esa sensación absurda de que el silencio olía a su perfume. El resto del día fue una tortura silenciosa. Mi mente debería estar enfocada en los próximos pasos del caso. Pero mi atención se desviaba, una y otra vez, hacia la pantalla de seguridad que yo tenía en una esquina del escritorio. No la miraba siempre, no era parte de mi rutina. Era una herramienta para controlar accesos, movimientos, cosas importantes, y sin embargo, esa tarde, descubrí que mi concepto de importante había cambiado sin avisarme. A las 4:20, vi a Sofía en el pasillo. Caminaba con una carpeta contra el pecho. Su paso era rápido,
pero no nervioso, seguro. Y el movimiento de su cuerpo, natural, sin esfuerzo, me distrajo de una forma indecente. Me obligué a mirar el contrato que tenía delante. 5 minutos después, la pantalla captó a un colega acercándose a ella. Era Tomás, del área corporativa, simpático, demasiado hablador, siempre buscando caer bien. Se inclinó hacia Sofía, dijo algo. Ella sonrió. No una sonrisa enorme, una sonrisa mínima, pero suficiente. Sentí un pinchazo en el estómago, tan absurdo que tuve que reírme solo, sin sonido. Mírate, Adrián, ahora vas a volverte el tipo que se pone a vigilar cámaras por una sonrisa. Sofía sacó el celular, miró la pantalla, tecleó, y ahí mi cerebro, que se supone que maneja crisis legales millonarias, decidió convertirse en un adolescente paranoico. Me pasé la mano por la cara, furioso conmigo mismo. Esto es ridículo, murmuré, como si decirlo lo hiciera desaparecer. Tomás se rió de algo. Se llevó la mano al pecho, exagerado. Sofía soltó una risita breve. Tomás hizo un gesto con la cabeza hacia el ascensor. Yo apreté el mouse, como si pudiera estrangularlo. Y entonces, como para terminar de humillarme, la puerta de mi despacho se abrió sin que yo lo hubiera permitido. Valeria. Su perfume llegó antes que ella, como una advertencia. ¿No me vas a saludar?, preguntó. Levanté la vista, helado. ¿Qué haces aquí? Valeria cerró la puerta tras de sí, con esa teatralidad controlada. Vine a buscar mis cosas. Dejé algunos libros la semana pasada y, de paso, vine a ver si ya se te pasó el capricho. No es un capricho, dije sin pensar. Valeria arqueó una ceja. Ah, ¿no? Entonces explícame por qué me echaste como si fuera una intrusa en tu vida. Tragué saliva. La escena era absurda. Ella hablaba de vida como si fuera dueña de ella. Valeria, ya te dije que estabas faltando el respeto. ¿Y desde cuándo te importa el respeto?, se burló. A ti te importa la imagen. Te importa que todo se vea perfecto. Por eso estuvimos juntos. Porque yo hago que todo se vea perfecto contigo. La miré. Por primera vez en mucho tiempo, vi esa frase como una confesión y no como una virtud. No quiero seguir con esto, dije. Valeria se quedó quieta un segundo. ¿Me estás dejando?, preguntó como si fuera imposible. Sí, la palabra salió seca, final. Valeria soltó una risa breve, incrédula. ¿Por quién?, preguntó. ¿Por una asistente? No, respondí, y mi tono fue más duro de lo que esperaba. Por mí. Valeria se acercó un paso. No me mientas, Adrián. Te conozco. Cuando te interesa alguien te vuelve obsesivo. El comentario me tocó una fibra incómoda, porque me recordó a mi peor versión, y porque, por un segundo, tuve miedo de que tuviera razón. No voy a discutir, dije. Lleva tus cosas y vete. Valeria se quedó mirándome como si estuviera buscando una grieta, algo que usar. ¿Sabes qué?, dijo al fin. Te vas a arrepentir, porque esa chica no es tu nivel, no es tu mundo. No sabe lidiar con hombres como tú. Yo contuve un impulso de responder con violencia verbal. En lugar de eso, respiré. Subestimar a alguien es una manera elegante de quedar como idiota, dije. Y a ti, Valeria, no te queda bien. Valeria se quedó helada. Luego apretó los labios. Perfecto. Tomó su bolso, salió y cerró la puerta con un golpe. Yo me quedé un segundo mirando la madera, escuchando mi propio corazón. No me temblaban las manos, me temblaba algo peor. La certeza de que había cruzado una línea y que Sofía estaba del otro lado. Al final del día, cuando casi todos se habían ido, Sofía entró con un último documento para firma. Traía la carpeta pegada al pecho, sus uñas limpias, sin esmalte, como si no tuviera tiempo para ornamentos. Licenciado, esto requiere su firma. Adelante. Se acercó. Yo firmé. Ella no se movió. ¿Algo más?, pregunté. Sofía dudó un segundo, y esa duda, en ella, fue como ver una grieta en una estatua. Vi a Valeria salir, dijo con cuidado. No quiero causar problemas. Ahí estaba otra vez esa frase, como si ella fuera un problema. Usted no causa problemas, respondí. Usted los resuelve. Sofía me miró. Sus ojos tenían esa mezcla peligrosa de respeto y tristeza contenida. No siempre. Yo alcé la vista, y en ese segundo el aire se tensó. No fue erótico, no fue explícito, fue
eléctrico, una proximidad emocional que me incomodó más que cualquier roce físico. Y mi mente, traicionera, eligió ese instante para preguntarse cosas que un hombre como yo no debería preguntarse. ¿Siempre se ha peinado así? ¿O lo hizo especialmente hoy? Cuando respira, deja ese perfume en el aire. Qué difícil es concentrarme. Apreté la mandíbula, desesperado por recuperar mi máscara. «Puede retirarse», dije, formal. Sofía asintió, y antes de salir, se detuvo. «Licenciado». «¿Sí? Gracias por hoy, por dejarme hablar en la reunión». Yo iba a responder con frialdad, pero la palabra no salió. En cambio, dije, «No le estoy haciendo favores, Sofía. Estoy haciendo lo correcto». Ella me miró como si esa frase significara más de lo que yo quería admitir. «Buenas noches, licenciado. Buenas noches». Cuando se fue, me quedé solo con el eco de su voz, y por primera vez en años, entendí lo que era sentirse vulnerable sin estar herido. Era peor, era más vivo. Esa noche, en casa, no pude dormir. No por Valeria, no por el trabajo, no por el estrés, por la forma en que Sofía había hablado en la sala de reuniones como si el mundo no pudiera pisarla, por la forma en que César Rivas la miró, por la forma en que Tomás se le acercó como si tuviera derecho a su risa, por la forma en que ella había dicho «no siempre», con esa tristeza que me dejó una inquietud en el pecho, y por la certeza más peligrosa de todas. Yo estaba empezando a necesitar su presencia en mi rutina, y eso, para un hombre como yo, era una debilidad intolerable, pero no podía evitarlo. Carajo, la excusa fue profesional. Eso fue lo que me repetí antes de decírselo. «Necesito hablar contigo sobre un contrato importante», le dije a Sofía, ya entrada la tarde. «Es un caso sensible. Prefiero hacerlo fuera del estudio». Ya levantó la mirada con calma. No sonrió, no se puso nerviosa, no buscó agradar. «De acuerdo», respondió. «¿Cuándo?» «Esta noche». «¿Puedo?» Nada más. Y, sin embargo, algo en mi pecho se tensó, como si hubiera dicho mucho más que una hora y un lugar. Elegí un restaurante sobrio, elegante, de esos donde el ruido no invade y la luz no expone. Llegué antes, como siempre, me senté derecho. Revisé el expediente 2 veces sin leerlo realmente. Pedí agua, luego vino. Me aflojé el nudo de la corbata y lo volví a ajustar. Cuando Sofía entró, entendí que mi problema no era el contrato. No iba vestida para impresionar, justamente por eso lo hacía. Un vestido sencillo, oscuro, que seguía su cuerpo sin buscarlo. El cabello suelto, natural, el paso firme, la mirada atenta. No era deslumbrante por exceso, lo era por presencia. Se acercó. «Buenas noches, licenciado». «Adrián», corregí antes de pensar. «Aquí, Adrián está bien». Ella dudó apenas un segundo. «De acuerdo, Adrián». Escuchar mi nombre en su voz fue una distracción peligrosa. Pedimos. Abrí el expediente como quien se aferra a un salvavidas. Le expliqué el caso, las cláusulas, los riesgos. Sofía escuchaba con una concentración absoluta, inclinándose apenas hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. «Aquí hay algo que no me gusta», dijo señalando una página. «No es ilegal, pero es injusto. En derecho, eso no siempre importa», respondí. «Debería», replicó sin desafiarme, «porque lo injusto siempre vuelve. De otra forma, pero vuelve». La miré. «No como jefe, como hombre». «Hablas como alguien que ya lo vivió». «Lo viví», asintió. «Con mi padre». El silencio se sentó con nosotros. Bebí un sorbo de vino antes de responder. «Mi madre murió cuando yo era niño», dije, sin haberlo planeado. «Desde entonces, mi padre me enseñó que sentir es un lujo, que la única forma de no perder es controlar». Sofía no interrumpió, no hizo gestos de lástima, solo me miró. «El mío enfermó cuando yo tenía 17», dijo, «y aprendí lo contrario, que no todo se controla, que a veces solo se acompaña». Algo se aflojó en mí. «Por eso estudiaste Derecho, para que nadie más se sienta perdido frente a algo que no entiende», respondió. «Como nos pasó a nosotros». El camarero se acercó, demasiado sonriente, demasiado atento con ella. «¿Todo bien?», preguntó mirándola. «Sí, gracias», respondió Sofía. El camarero tardó un segundo de más en irse. Yo lo seguí con la mirada. Ridículo.
¿Desde cuándo me molesta esto? ¿Desde cuándo me importa quién le sonríe? Sofía lo notó. ¿Te incomoda algo?, preguntó con suavidad. Negué. No, me incomoda que no debería incomodarme. Ella sonrió apenas. Eso suele ser una señal. Suspiré. Dejé el expediente a un lado. Sofía, dije, no te invité solo por el contrato. Ella no se sorprendió. Lo imaginé. No soy bueno para esto, continué. Para hablar de lo que siento. Para admitir que algo se me va de las manos. No tienes que explicarme nada, respondió. Solo no me trates como si no estuviera pasando. La miré fijo. Está pasando, lo dije en voz baja, como una confesión. Ella sostuvo mi mirada. No se acercó. No se apartó. Entonces no huyas. Pagamos. Salimos. La noche estaba tibia. Caminamos unos metros en silencio, demasiado conscientes el uno del otro. Sofía, dije deteniéndome. No sé qué es esto, pero sé que no quiero fingir que no existe. Ella dio un paso hacia mí. Lo justo. Yo tampoco. La tomé del rostro con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Nuestros labios se encontraron sin prisa, sin urgencia, pero con una intensidad que me desarmó. No fue un beso impulsivo, fue uno decidido, profundo, lleno de todo lo que no había sabido decir. Nos separamos apenas. «Buenas noches, Adrián», susurró. La vi alejarse y supe que no iba a dormir. Al día siguiente, el expediente estaba cerrado, el contrato resuelto, gracias a ella. Si no hubieras visto esa cláusula, le dije en mi despacho, el estudio habría quedado expuesto, terminó ella. Sí. La miré con una mezcla de admiración y algo más peligroso. Quiero que trabajemos juntos en algo nuevo, dije. Un área social. Casos que nadie quiere tomar. Sofía me observó con atención. ¿Lo dices en serio? Más de lo que suelo decir cualquier cosa. Acepto, respondió. Pero no como un favor, nunca lo fue. Salimos casi al mismo tiempo. En la calle, el aire era distinto, más liviano. Sofía, dije antes de que se despidiera, ¿cenarías conmigo esta noche? Ella alzó una ceja. ¿Por trabajo? Sonreí. No, esta vez no. Hubo una pausa. Luego, esa sonrisa suya que siempre parecía saber algo más. Entonces sí. Nos besamos otra vez, ahí mismo, sin prisa, sin esconderlo. Un beso que prometía más de lo que aún estábamos listos para decir. Y mientras se alejaba, pensé algo que no intenté corregir. Por primera vez en mucho tiempo, no quiero controlar lo que viene. Quiero vivirlo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. ¿Qué crees que pasará en esa próxima cena? ¿Hasta dónde llegará Adrián cuando deje de huir? Déjalo en los comentarios y seguimos juntos esta historia.